Mitad de la semana, buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Así empieza una nueva edición central de MBD Noticias. Hora y media de información, pantalla de TV Ciudad, coconducción de Natalia Nogués. ¿Cómo andás, Nati? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Todo bien acá, con calor intenso en la capital. Pasamos de la primavera de ayer al verano. Sí, y yo te propongo hablar de los calores salteños. Sí, más calor debe hacer en esa zona, ¿eh? Célebres en términos climáticos y también en términos políticos, porque la mesa política del Frente Amplio de Salto pidió la expulsión de esa fuerza política del edil y las dos edilas que votaron a favor de un plan de financiamiento recientemente aprobado, promovido por el intendente Carlos Albizu. Es oposición el Frente Amplio en ese departamento. Además, en la sesión del órgano de conducción partidario, acusaron del acuerdo con el dirigente blanco al exintendente Andrés Lima y al senador frente amplista Felipe Carballo. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en conversación con MBD Noticias, consideró una inconducta la actuación de las edilas y el edil y manifestó disconformidad con el accionar del intendente Albizu, ya que, según dijo, se debía negociar con la mesa política Frente Amplista y no con los sectores. Ya volveremos a este tema que tiene una serie de derivaciones interesantes, diría. Ahora vamos a hablar de otros temas. Que están en los titulares. El Tribunal de Apelaciones Penal de primer turno absolvió al militar retirado Alexis Grajales, quien fuera condenado en primera instancia a 22 años de penitenciaría por el asesinato del militante del MLN Hugo de los Santos en 1973. El Observatorio Luz Ibarburu rechazó los proyectos de ley presentados por el senador colorado Pedro Bordaberry y el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, que otorgarían el beneficio de la prisión domiciliaria a militares presos por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado. El Banco CAF de Inversiones aprobó una línea de crédito de hasta $300 millones para el proyecto de un túnel en 18 de julio para el tránsito de ómnibus, con el propósito de mejorar la movilidad y acortar los tiempos de viaje. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, entiende que es equivocado el planteo de aplicar una sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas para obtener recursos destinados a combatir la pobreza infantil y adolescente y defendió la inversión destinada a esos fines en la ley de presupuesto. La Intendencia de Montevideo realizó un sorteo en el que 700 personas quedaron seleccionadas para no pagar ningún tributo municipal durante 2026. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, advirtió que si el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea no se aprueba ahora, no se hará mientras sea presidente, luego de que Italia se sumara a Francia al solicitar aplazar el tratado comercial entre ambos bloques. Estados Unidos planea decomisar 18 buques cargados de petróleo en aguas internacionales si salen de Venezuela, según reveló el portal informativo Axios, horas después de que el presidente Donald Trump anunciara un bloqueo total del mar territorial venezolano. Nos pueden ver en vivo también en todos sus dispositivos a través de tvciudad.uy, por YouTube, y nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Salimos del estudio para que nuestros compañeros y compañeras desde los móviles vayan presentando los adelantos, planteando los temas. Empiezo saludando a Diego Martini. ¿Cómo andás, Diego? Para todas y todos, en unos minutos, madres y familiares de detenidos desaparecidos brindará una conferencia de prensa justamente respondiendo de forma categórica, oponiéndose a los proyectos de Pedro Bordaberry y del diputado Rodrigo Goñi, que piden prisión domiciliaria para mayores de 70 años o aquellos que cometieron delitos previos a 1985, así que ampliamos en unos minutos. Y del cordón a tres ombúes dentro del departamento de Montevideo aparece Mariana Abreu. ¿Cómo andás, Marí? ¿Cómo andás, Martín? El saludo para todos. Aquí en Tres Ombúes se está inaugurando el primer centro de desarrollo comunitario de la capital del país y también el segundo a nivel nacional. Es un espacio de encuentro y de articulación con organizaciones sociales del barrio y también diferentes instituciones. Un centro que es del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social. Así que en un ratito vamos a tener los detalles. Otro adelanto, el vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Alfredo Asti, aclaró que no se pidió formalmente la renuncia de las autoridades del organismo. El senador nacionalista Pablo Abdal había dicho en medio de la interpelación que le solicitó al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, la renuncia de la presidenta del organismo, Ana Ferraris, por la decisión de la JUTEP
de considerar compatible el cargo del presidente de ACE, Álvaro Danza, con sus trabajos en instituciones de salud privada. Mantenerla o sostenerla en el ejercicio de su función anuncia hacia el futuro un nivel de incertidumbre institucional muy importante con relación a un organismo que tiene una delicada misión, que es ni más ni menos que la de velar por la transparencia y por la ética pública. El pedido de renuncia no fue votado por la mayoría de la Cámara. Hubo 4 mociones, ninguna de ellas obtuvo los votos necesarios. Ahora infraestructura metropolitana concentrada en la ciudad de Montevideo. Atención porque el Banco CAF de Inversiones aprobó este lunes 15 de diciembre una línea de crédito de hasta $300 millones para financiar la realización de un túnel bajo la avenida 18 de Julio para el tránsito de ómnibus vinculado al proyecto de movilidad metropolitana impulsado por el Gobierno Nacional. A raíz de este respaldo que se suma a los $500 millones comprometidos por el BID, el director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, Germán Benítez, dijo a MBD Noticias que en 2026 se comenzarán a elaborar los pliegos de las licitaciones para realizar las obras. Lo que importa es el proyecto total, que es la extensión de 2 líneas, una entre el Pinar y Plaza Independencia y otra entre Zona América y Plaza Independencia, con una unión importante en Tres Cruces. El soterramiento de 18 de julio es uno de los ingredientes, es una de las partes, digamos, de este proyecto. Que bueno, estamos definiendo, restan detalles para definir la extensión de ese soterrado, la eventual existencia de partes que sean en superficie, cuánto va a ser eso, bueno, eso se está trabajando. En el día de ayer tuvimos la buena noticia de que al BID, que se había sumado inicialmente a brindar su apoyo financiero en el entorno de hasta $500 millones para el proyecto, se le suma ahora desde el día de ayer la CAF, que es otro banco importante de inversión, que va a realizar un aporte de hasta $300 millones. Y bueno, realmente el tema financiamiento está fluyendo muy bien, en buena medida porque el Ministerio de Economía está embarcado en este proyecto también. Bueno, y ahora lo que queda es determinar desde el punto de vista técnico cuál es la mejor solución, cuál es la solución que brinda un sistema lo más eficiente posible con el menor impacto posible sobre la ciudadanía durante la obra y el mayor beneficio al final. Eso yo entiendo que en los próximos días va a ser posible anunciarlo, al menos a nivel de detalle conceptual, y luego sí, el año que viene trabajar en todo lo que son los proyectos de detalle y los pliegos para licitar las obras. Al tratarse de un proyecto cuya financiación depende del Gobierno Nacional, no es necesario que la Junta Departamental se pronuncie a favor o en contra, aunque Benítez aseguró que ya están coordinando con las distintas bancadas y con las alcaldías para que el proceso de definición sea participativo. Hasta el momento, una de las principales interrogantes es si el túnel en 18 de julio comenzaría en Ejido hacia Plaza Independencia, como en su momento lo había planteado el intendente Mario Vergara, o si será desde Eduardo Acevedo, como lo señaló la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri. Otro asunto, les contamos que el presidente Yamandu Orsi confirmó que se comunicó en las últimas horas con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Dijo que justamente lo felicitó por su reciente triunfo y acotó que el futuro mandatario chileno lo invitó a la ceremonia de su asunción, prevista para el 11 de marzo de 2026. Consultado sobre el panorama para Uruguay ante el nuevo gobierno de Chile, Orsi aseguró que la relación entre los estados no cambiará, más allá de que, textualmente, los gobiernos que se tengan. Orsi también se refirió a las posibilidades de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en la cumbre de este sábado a realizarse en Foz de Iguazú, Brasil, ante los reparos de Francia y también la posición de Italia. Al respecto, admitió que es una posibilidad que la firma del acuerdo se postergue. Y transmitir la idea. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Volvemos al contacto con Mariana Abreu, que nos hacía el adelanto desde el Centro Cívico Tres Ombúes. Mariana, adelante.
Así es, Natalia, como adelantábamos, aquí en Tres Ombúes se está inaugurando el primer centro de desarrollo comunitario de Montevideo, el segundo a nivel país, un lugar de encuentro, articulación con diferentes instituciones y también organizaciones de la sociedad civil. Estamos con Mercedes Clara, quien es la directora de gestión territorial del MIDES, para que nos cuentes, y gracias por recibirnos, Mercedes, ¿qué actividades se proyectan y cómo va a estar funcionando este centro? Bueno, el Centro de Desarrollo Comunitario tiene el centro en esta presencia que quiere tener el Ministerio de Desarrollo Social en cada uno de los barrios del país. Y sobre todo en esta forma de hacer política pública en la que creemos que es en conjunto, en el encuentro de distintos saberes, los saberes institucionales, académicos, técnicos, pero sobre todo ese saber insustituible de las comunidades, de los colectivos, las organizaciones sociales. Y bueno, en ese encuentro donde podemos trabajar de verdad con los problemas concretos de la realidad, en la búsqueda colectiva de soluciones, bueno, en ese camino estamos. Y acá en Tres Ombúes, como en Villa Constitución, que fue el primero en Salto, decidimos comenzar por acá porque son centros donde hay mucha historia, donde hay comunidad organizada, donde son espacios que hoy existen porque hubo una comunidad que decidió organizarse para pelear por las mejores condiciones de vida en los barrios. Entonces toda esa historia hoy tiene mucho sentido para nosotros y el Ministerio, bueno, se suma a acompañar este proceso y a mejorar y a poner recursos a disposición, presencia y armar una agenda de trabajo compartido que nos va a permitir ir avanzando de a poco en estas políticas que sentimos que van de la mano de este encuentro. Gracias, Mercedes. También estamos con Mirta Ramírez, quien es la directora del centro y también vecina de aquí del barrio, ¿no, Mirta? ¿Qué necesidades y qué potencial también tiene Tres Ombúes? Bueno, Tres Ombúes es una comunidad que está hace mucho tiempo organizada para seguir adelante, para salir adelante. Vecinas y vecinos luchan por tener espacios como este y por eso, de hecho, este espacio ha surgido a raíz de demandas de vecinas y vecinos ya hace muchos años. Luego surge el centro cívico como tal y ahora en este modelo de nueva gestión que ha traído esta administración del Ministerio de Desarrollo Social sale esta diría yo, una forma nueva de gobernar, pero una forma que viene concatenada con la anterior. Lo que tiene de bueno esto es que siempre la comunidad va a estar presente. Esto no es nada que venga digitado, no tiene que ver con nada que venga por obligación. Aquí los vecinos van a tener la posibilidad de pedir lo que necesiten, demandar y también, ¿por qué no?, estar enojados cuando tengan que estarlo. Porque de eso se trata. En conjunto, tratar de sacar adelante una comunidad que no es la que sale en los informativos como Zona Roja. Tres Ombúes tiene cosas maravillosas. Hace muy poco tiempo uno de los jóvenes del centro juvenil ingresó a la universidad y eso es decir mucho. Así que en ese camino estamos para seguir adelante con la gente, no hay otra manera. ¿Qué actividades o qué iniciativas se van a impulsar desde aquí? ¿Culturales, educativas, relacionadas a trámites, a seguridad pública? ¿Qué es lo que tienen pensado? Bueno, este centro ya tiene todos los programas del Ministerio de Desarrollo Social. Trabajan acá desde que este centro se fundó. Después se unieron otros organismos del Estado trabajando. Hubo un lapso en el que no se pudo en la administración anterior, pero volvimos nuevamente, tuvimos el contacto con la gente y tratamos de traerlos nuevamente hacia el centro y por supuesto es un centro que tiene actividades culturales que se vienen desde la Intendencia de Montevideo, el programa Esquina de la Cultura, de descentralización cultural, ABC de la Intendencia también. Acá funciona un merendero, pero además funcionan muchas cosas que tienen que ver con la comunidad en sí, que la comunidad pide, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, grupos de mujeres que buscan a través de los talleres formas de salida laboral. Y bueno, tenemos un programa también para jóvenes que se llama Andamios, que también es de la comunidad, que surge a través de una asociación civil, que tiene que ver justamente con eso, con la formación para los jóvenes y la posibilidad de una salida laboral. El centro cívico tiene una vida muy grande y lo que viene este nuevo modelo de gestión a hacer es a profundizarlo y a escuchar y a escuchar. Muchas gracias a ustedes. Nos despedimos desde aquí, desde Tres Ombúes. Volvemos con ustedes. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo.
Nos vamos ahora al contacto con Diego Martini en la sede del PIT-CNT, en la conferencia de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. Adelante, Diego. Sí, así es, compañeros, como informábamos de esta conferencia de prensa, donde en este momento Laura Boiani lee la proclama. Aquí no hubo una guerra, sino la usurpación del Estado por una dictadura que desplegó autoritarismo, crueldad, persecución y muerte para imponer el terror. Nuestros familiares siguen secuestrados bajo las garras del terrorismo de Estado. Sus autores continúan día tras día encubriendo el crimen de desaparición forzada. Por ello, sostenemos que no hay democracia plena mientras este delito se siga perpetrando. Solo la justicia y la verdad de los hechos, que se abren paso en las denuncias judiciales y en los cuerpos encontrados en predios militares, nos marcan el camino a recorrer. Por todo lo expuesto, convocamos al pueblo uruguayo y a todas las organizaciones sociales a mantenerse en alerta, a defender activamente la memoria y a rechazar toda iniciativa que, bajo un lenguaje conciliador, intente clausurar el pasado, moldear el presente y escribir un futuro en impunidad. Merecemos y necesitamos una democracia sin desaparecidos, con memoria, verdad y justicia. Solo así podremos construir un nunca más. Bueno, estamos en vivo para TV Ciudad. Quería consultar cuál es la opinión y por qué entienden que esto se ha promovido ahora, justamente este año, con la llegada de un nuevo gobierno y además, bueno, a 40 años de la vuelta a la democracia. Si le parece. Bueno, como hemos denunciado año a año, desde hace muchísimos años, esto es una cosa recurrente a lo largo de estos 40 años de democracia. De las formas en que se han armado las investigaciones, las comisiones, siempre fue marcando la impunidad sin reforzar la justicia, sin aportar los datos verdaderos de lo que pasó con nuestros familiares, con los desaparecidos. Y la sociedad ha marcado otro camino. La sociedad ha trabajado enormemente desde muchísimos lugares por todo el país para sostener una memoria, para construir la verdad, para denunciar, para ir contra el relato sostenido de impunidad, de negacionismo de los primeros años de la democracia y contra la poca voluntad política que ha habido hasta el presente para terminar con el crimen de la desaparición forzada. Entonces estamos convencidos que este tipo de accionares son recurrentes en la medida que no ha existido la voluntad política de poner realmente un antes y un después con el terrorismo de Estado, terminando con los crímenes que se cometen hoy, con toda la información de la verdad, con la transformación y subordinación de las Fuerzas Armadas en este sentido, que tampoco se ha sostenido hasta ahora, y dando paso abiertamente a lo que la sociedad ya está construyendo de las capas y capas de verdad, de testimonios, de trabajos por la memoria que suceden en todo el país sobre los hombros de toda esta sociedad. ¿Por qué entienden ustedes han reunido en estos momentos con candidatos a presidentes, políticos, partidos políticos? ¿Por qué entienden que aún existe lo que usted me llama como poca voluntad, justamente, política para
para cerrar este capítulo? Bueno, yo creo que esa pregunta sería interesante que ustedes, la prensa, se la hicieran a los diferentes candidatos, porque cuando son candidatos, vienen, dialogan con nosotros, nos dicen, nos comprenden, nos palmean la espalda. ¿Por qué? Por poco lo que decía Elena. O sea, porque esta causa no es de nosotros. La causa de los desaparecidos no es de madres y familiares. Se ha convertido en una causa popular de un sector muy importante de la sociedad que reclama verdad y justicia, que ha entendido, que hemos comprendido de que es necesario la verdad y la justicia para tener una auténtica democracia. Entonces, en periodos electorales está bueno no ir contra esta porción tan importante de la sociedad. Y luego, cuando son gobierno, parece que tuvieran amnesia. No se dan los pasos necesarios para obtener la verdad. No, venimos reclamando hace muchos y muchos años que se le dé la orden a las Fuerzas Armadas para que entreguen toda la información. Hasta el día de hoy no ha existido tal orden. Hemos reclamado 50.000 veces el tema de que no puede haber prisión domiciliaria para los genocidas, que sea preceptiva. Y periodo tras periodo se presentan estos proyectos. No hay que tener mucha memoria. Recordemos el periodo pasado, Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley más o menos similar. Recordemos que después la senadora Aciaín también presentó otro proyecto y no lo han podido votar. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está en contra. Y tenemos que ser fuertes como sociedad para defender nuestros derechos. Y es un derecho fundamental que las Fuerzas Armadas dejen de ser autónomas y estén subordinadas al poder civil, porque eso es lo que manda la Constitución. Y se tiene que dar de una vez por todas la orden para que las Fuerzas Armadas entreguen todos los archivos que poseen. Ahí hay mucha verdad que como sociedad, no solo madres y familiares, sino como sociedad toda, la necesitamos para poder reconstruir lo que pasó. Bien, escuchábamos entonces a Ignacio Errandonea de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. En esta conferencia de prensa convocada por este tema a partir de estos proyectos de ley que se han presentado en las últimas horas, que tienen muchas más repercusiones. Sí. Por ejemplo, el coordinador jurídico del Observatorio, Lucy Barburu, explicó que también rechazan estos proyectos de ley que buscan beneficiar a los represores presos por crímenes de lesa humanidad, por considerar que su aprobación les consideraría una ventaja que resultaría una ofensa para las víctimas. Además, dijo que la prisión domiciliaria es un mecanismo que ya existe, que ya está contemplado por normativa vigente, y que la cárcel de Domingo Arena, donde está presa la mayoría de los represores, se parece más a una casa de retiro que a un centro penitenciario. Estos proyectos de ley lo que intentan es beneficiar, otorgar una ventaja a los autores de crímenes de lesa humanidad que, según el derecho internacional, son considerados enemigos del género humano. Y al hacerlo, constituye una forma encubierta de impunidad, un insólito restablecimiento de la impunidad de la Ley de Caducidad de 1986 por la vía de la excarcelación y el beneficio de la prisión domiciliaria. Como tal beneficio a quienes son indagados, imputados, condenados por crímenes de lesa humanidad en el marco siempre del debido proceso, es una forma de traición y ofensa a la memoria de las víctimas, a la de los desaparecidos, a los ejecutados. Es una burla al dolor de los atormentados y atormentadas, de los miles de hombres y mujeres que fueron afectados gravemente por el terrorismo de Estado. Sí señalar una vez más que las personas que están en el establecimiento penitenciario Domingo Arena, que está en una unidad militar,
y en el otro establecimiento penitenciario de Guardia Republicana están en unas condiciones de alojamiento absolutamente diferentes al resto de las personas privadas de libertad, en condiciones muy ventajosas para ellos. Conocemos Domingo Arena y parece más un hogar de retiro que una cárcel. Más de este asunto, diversas organizaciones sociales integrantes del Observatorio Luz Ibarburu expresaron su rechazo a los proyectos de ley tendientes a facilitar la prisión domiciliaria para represores presos. Entre esos colectivos figura Memoria en Libertad, que nuclea a quienes siendo niños, niñas y adolescentes fueron víctimas del terrorismo de Estado, y la Asociación de Expresos y Presas Políticas Crisol, desde la cual se afirma que estos proyectos buscan restaurar la impunidad. Buscan por todos los medios, en este caso por una decisión legislativa, reinstalar la ley de impunidad, que fue declarada inconstitucional. Entonces, más allá de los adornos que se le pongan al proyecto, lo que está en el fondo es eso, es la impunidad. Estos señores que legisladores pretenden mandar para su casa fueron responsables de que niños, niñas y adolescentes padeciéramos torturas psicológicas sistematizadas, niños nacidos en cautiverio, robo, desaparición de niños y niñas, torturas físicas, exilio, secuestro, robo de bienes materiales, persecución, clandestinidad, abuso sexual, tanto en nuestras casas como en los cuarteles, centros de reclusión clandestinos y en los penales. Éramos niños jugando con pelotas y muñecas y del otro lado militares apuntándonos con sus armas. Por eso decimos no a la prisión domiciliaria, no al olvido ni a la reconciliación, por memoria, verdad y justicia, nunca más terrorismo de Estado. Y Javier Barrios Bove, concejal municipal nacionalista y abogado de la familia Heber en el caso Cecilia Fontana de Heber, aseguró que las condiciones de los privados de libertad en la cárcel de Domingo Arena es privilegiada respecto a las y los presos en otras cárceles. También dijo que ponen arriba de la mesa cuando se reclaman estos cambios, estas modificaciones normativas, cuestiones humanitarias, pero subrayó que en el establecimiento carcelario de Domingo Arena, los militares o exmilitares que están presos tienen condiciones distintas en acceso de sistemas de salud o a sistemas de salud, así como atención psicológica, gimnasio, patio, también posibilidad de tener televisores, entre otros elementos que diferencian justamente la vida allí de la que se da en las cárceles comunes. Las condiciones en que están los presos de Domingo Arena, que son bien distintas a la del resto del sistema penitenciario, era importante ya que se alegan situaciones de humanitarias o de humanización con respecto a estos privados de libertad. ¿Son unos pobres viejitos? Yo creo que son gente que goza de privilegios, o mejor dicho, todo el sistema penal debería tener las condiciones de reclusión que tienen ellos, porque como dijo el comisionado parlamentario, los sistemas de reclusión no deberían mortificar y deberían garantizar los derechos humanos. Lamentablemente los 16.000 reclusos o privados de libertad que tiene el Uruguay no tienen las condiciones de prisión o de reclusión que tienen quienes están alojados en la unidad de Domingo Arena. Bueno, ¿qué privilegios tienen? A ver, cuando hablamos de situación de salud, ¿no? Ellos tienen un médico que va 3 veces por semana, que está de retén 24 horas, tienen enfermería o unas enfermeras que están ahí 24 horas, tienen una asistencia, una emergencia móvil privada, independientemente de la que ellos puedan tener, es un área protegida, por llamarlo de una forma, reciben la medicación con orden judicial, son trasladados a los distintos especialistas médicos que ellos tengan, en los distintos prestadores de salud. Tienen una psicóloga puesta por el Comando del Ejército que los va a visitar una vez por semana y tienen sesiones de 50 minutos, a veces semanales, a veces quincenales. Tienen unas condiciones de patio, de acceso a un gimnasio, de acceso a televisores, que como te decía, la mayoría de los reclusos que están en el sistema penitenciario uruguayo no gozan, incluso aquellos que están en mejores condiciones, a veces en las chacras policiales del interior. Asunto vinculado. Les contamos que el Tribunal de Apelaciones Penal de primer turno absolvió al militar retirado Alexis Grajales,
quien había sido condenado en primera instancia a 22 años de penitenciaría por el asesinato del militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, Hugo de los Santos, en 1973. La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo de Ricardo Percivale, presentó un recurso de casación, por lo que la Suprema Corte de Justicia tendrá la última palabra. La sentencia del tribunal, contraria a lo definido en primera instancia, fue por unanimidad de sus 3 miembros, los ministros Marcelo Malvar, Graciela Eustaquio y Dolores Sánchez. En 2024, la jueza Isaura Tórtola había decretado la condena de Grajales como coautor al considerar que cooperó directamente durante el periodo de consumación del asesinato. El Tribunal de Apelaciones Penal de primer turno sostuvo que si bien Grajales participó activamente en operaciones antisubversivas, no se logra la certeza racional sobre la participación en el delito de homicidio imputado. De los Santos, ex estudiante de agronomía y militante del MLN Tupamaros, de 21 años, fue detenido en septiembre de 1973 en las inmediaciones de la universidad y trasladado al Regimiento de Caballería número 6, donde fue interrogado con torturas. Falleció 2 días después a causa de un edema agudo pulmonar por los golpes infligidos en el cuartel militar. La defensa del militar sostuvo que el delito había prescripto porque ocurrió hace más de 50 años, pero tanto un tribunal de apelaciones como la Suprema Corte de Justicia desestimaron ese argumento. Bueno, cambiamos de asunto. En la jornada de ayer se realizó durante 9 horas la interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, en la Cámara de Diputados, por la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública en el caso del presidente de ACE, Álvaro Danza. Esta instancia parlamentaria culminó sin consecuencias políticas y al cierre de la sesión se presentaron 4 mociones distintas respecto a las explicaciones dadas por Maía y ninguna de esas mociones logró la mayoría de votos. La moción de respaldo a Maía del Frente Amplio obtuvo los 48 votos de la bancada de la coalición de izquierda, mientras que la promovida por el Partido Nacional y el Colorado, que declaraba insatisfactorias las explicaciones del ministro, tuvo 47 votos. A su vez, tuvieron menor cantidad de votos las mociones que presentaron Cabildo Abierto, por un lado, e Identidad Soberana, por otro, en las que criticaban la actuación de la JUTEP y pedían la eliminación del organismo. Y el vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Alfredo Asti, dijo que le preocupa que se ponga en duda el prestigio del organismo. Sí, también aclaró que las autoridades de la JUTEP no asistieron a la interpelación a Maía, al ministro de Educación y Cultura, porque no fueron convocadas. Para poder participar de la interpelación se necesita el voto de la Cámara. Creo que la moción que realizó la oposición cuando convocó al ministro se limita a preguntarle, a convocar al ministro para que se expida, el Poder Ejecutivo diga qué piensa o qué opina de del fallo de la JUTEP. O sea, por lo tanto, el ministro fue a explicar que él no tenía ni opinión sobre el fallo de la JUTEP, más allá de la legalidad del mismo, de la competencia del organismo de expedirse, pero no del contenido, porque hay independencia técnica. Nosotros no deberíamos recibir y no recibimos ninguna proposición del gobierno para esta resolución. ¿Cómo toma los planteos del desprestigio a la JUTEP y que debería ser un organismo que no debería existir, como plantean algunos miembros de la oposición? Bueno, a mí me preocupa porque en el año 2019, en mi último periodo como legislador, se aprobó con nuestra participación la ley 19.797, que le da a la JUTEP mucho más facultades de contralor de las declaraciones juradas de funcionarios públicos obligadas a presentarla, y ahora este directorio está instrumentando ese mayor control, cosa que no había hecho el directorio anterior, dado que la ley estaba vigente desde el 1 de marzo de 2020, no había tomado ninguna medida, como por ejemplo tener un contador público que pudiera revisar el contenido de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional con horas muy intensas en la negociación que tiene que ver con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, sobre todo en Europa, donde se está dando la discusión sobre si aceptar o no el acuerdo, a raíz no solamente de la oposición cerril que ha planteado Francia, sino que también se ha sumado en las últimas horas Giorgia Meloni, primera ministra italiana, quien dijo que probablemente no era beneficioso firmarlo ahora ese acuerdo. El presidente brasileño Lula da Silva dijo que si no se aprueba ahora mientras él es presidente, Brasil no accederá a ningún otro acuerdo que no sea este que está planteado. Ha dicho que va a salir ganando más la Unión Europea que el Mercosur y que diplomáticamente ha dado más de lo que debía el bloque regional para lograr este acuerdo. El canciller alemán Friedrich Merz es fervoroso partidario del acuerdo porque entiende que en el actual contexto internacional debería Europa evaluar mejor las condiciones en que se da este acuerdo y aprobarlo en forma inmediata. Ya les avisé, si no lo hacemos ahora, Brasil no hará ningún otro acuerdo mientras yo sea presidente, sostuvo Lula al concluir una reunión con los miembros de su gabinete, en la cual advirtió que si no se firma, será duro con el bloque comunitario. Según Lula, el dato concreto es que en el Mercosur trabajamos mucho para aceptar ese acuerdo y transmitir la idea de que cuando en Estados Unidos hay un presidente que fortalece el unilateralismo, nosotros estamos para defender el multilateralismo, y agregó que los acuerdos alcanzados son más favorables para la Unión Europea que para el Mercosur, sobre el cual afirmó que se dio en todo lo que era diplomáticamente posible. Pocas horas antes, la primera ministra italiana Giorgia Meloni había considerado prematuro firmar el acuerdo en los próximos días, posición que acompaña la postura de Francia, cuyo presidente Emmanuel Macron aseguró este miércoles que su país se opondrá muy firmemente al acuerdo si las instituciones europeas, la Comisión y el Consejo intentan imponerlo. Macron hizo esta declaración en el seno de la reunión del Consejo de Ministros que se celebró este miércoles en el Palacio del Elíseo, en vísperas de la cumbre europea en la que los jefes de Estado y de Gobierno del bloque comunitario tendrían que dar su aval con una mayoría cualificada a la firma del tratado comercial que se plasmaría el sábado en Brasil. Sin embargo, el canciller alemán Friedrich Merz defendió este miércoles la necesidad de rubricar el acuerdo comercial entre ambos bloques y afirmó que quienes ponen trabas en la situación actual no han comprendido todavía las prioridades a las que se debe aspirar ante los retos estratégicos a los que se enfrenta Europa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aumentado la escalada de tensiones en el Caribe y ha mostrado las verdaderas intenciones desde el comienzo que tiene para con Venezuela, es decir, quedarse con el petróleo en lo que entiende él le pertenece, porque así lo dijo. Queremos recuperar el petróleo y los activos que nos han robado, aunque no está claro cuándo ni cómo Venezuela robó a Estados Unidos. Esto se da en un contexto donde ayer anunció un bloqueo total del mar venezolano, sobre todo para los buques petroleros. Va a pasar quien deba y quien nosotros quisiéramos que pase, si no, no va a pasar, dijo el presidente de Estados Unidos en relación a esta nueva decisión que para algunos analistas es la antesala de una inminente acción militar directa sobre Venezuela. Hoy el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se comunicó con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para plantearle la preocupación que existe con respecto a esta nueva medida unilateral de Estados Unidos, y también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, urgió a las Naciones Unidas a tomar cartas en el asunto de una vez por todas para frenar esto que podría considerarse una situación de un conflicto que no se sabe dónde puede terminar. Esto además se enmarca dentro del anuncio que hizo Donald Trump de que va a incautar 18 barcos cargados de petróleo venezolano que están en aguas territoriales de Venezuela y que por ahora quedan allí. De lo contrario, serán confiscados, dijo Trump. Al menos 18 petroleros bajo sanciones de Washington completamente cargados de petróleo se encuentran en aguas venezolanas y están siendo monitoreados por Estados Unidos, indicó este miércoles el portal digital Axios, destacando que 8 de ellos están clasificados como buques de carga de gran tamaño, similares al Skipper, que fue incautado por Estados Unidos la semana pasada.
Según Axios, que cita al cofundador de la empresa de monitoreo del transporte marítimo Tanker Trackers, Samir Madani, de los 712 buques que están en la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, casi 40 se encuentran en aguas venezolanas, incluyendo esos 18 petroleros que el gobierno de Donald Trump planea decomisar si llegan a adentrarse en aguas internacionales. El líder republicano ordenó este martes el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, al tiempo que renovó la alerta para el tráfico aéreo sobre el país. En un mensaje en sus redes sociales, Trump advirtió que Venezuela está rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica y subrayó que la conmoción será como nunca antes hasta que devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente a Estados Unidos. Mientras tanto, China apoyó hoy los esfuerzos de Venezuela por proteger su soberanía nacional y se opone a cualquier forma de presión unilateral, según lo declaró el ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi durante una conversación telefónica con su homólogo venezolano Iván Gil Pinto. Wang Yi afirmó que China y Venezuela son socios estratégicos y que la confianza y el apoyo mutuos son una tradición en las relaciones chino-venezolanas y que su país se opone a todos los actos de intimidación unilateral, apoyando a todos los países en la salvaguardia de su soberanía y dignidad nacional, según reza un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. La mesa política departamental de Salto del Frente Amplio pidió la expulsión del edil y las dos edilas que aportaron votos positivos, votando precisamente a favor del proyecto, iniciativa enviada por la Intendencia de Salto a la Junta Departamental para que se apruebe una vía de financiación o endeudamiento destinada a la Intendencia, precisamente. Además, en la sesión del órgano de conducción partidario acusaron del acuerdo con el dirigente blanco al ex intendente del Frente Amplio, Andrés Lima, y al senador Felipe Carballo. En el mismo punto de la resolución en la que la mesa política Frente Amplista de Salto pide la expulsión de las edilas Analía Fernández y Gladys Martínez y del edil Eduardo Varela Minuti, el órgano de conducción departamental solicita que el tema se eleve al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Se argumenta que el voto a favor de la iniciativa implica un no acatamiento de una previa resolución del plenario departamental salteño. El segundo punto de la declaración dice textualmente: elevar también los antecedentes de quienes estuvieron involucrados en impulsar la aprobación del endeudamiento. Si bien no se dan nombres, MBD Noticias averiguó que en la sesión de la mesa política salteña de este martes se acusó de negociar con Albizu tanto al exintendente Lima, quien actualmente ocupa un cargo nacional, ya que es presidente de MEVIR, como al senador Felipe Carballo, líder de Compromiso Frente Amplista, que a través del sector salteño Compromiso Sumemos tiene bancada en la Junta Departamental. Pese a ello, los 3 votos afirmativos finalmente solo fueron de personas vinculadas a la agrupación de Lima, Encuentro Federal Artiguista. Varela Minuti fue electo en esa lista y se declaró independiente, pero es diputado suplente de Álvaro Lima, hermano del exintendente, mientras que directamente pertenecen al sector las edilas Martínez y Fernández, quien además es pareja del ex jefe comunal Andrés Lima. La resolución de la mesa política salteña declara la expulsión de la bancada de las 3 personas, por lo que el Frente Amplio pasó a tener 9 bancas en la Junta Departamental. En diálogo con Montevideo Portal, el edil Varela Minuti justificó el voto a favor de la propuesta de la Intendencia, asegurando que la actual gestión heredó deudas con más de 300 empresas salteñas por más de $23 millones de la gestión anterior, que fue del Frente Amplio, y que por ello la fuerza política debía hacerse cargo. Lo aprobado por la Junta Departamental implica autorizar a la Intendencia de Salto a tomar deuda por $60 millones a pagar en 20 años, lo que en la dirigencia Frente Amplista se define como un endeudamiento alarmante que daría lugar a un uso discrecional de los recursos. Y sobre este tema se pronunció el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien consideró una inconducta la actuación de las edilas y del edil Frente Amplista de Salto, que no acataron la resolución del plenario departamental de la fuerza política. Y también manifestó disconformidad con el accionar del intendente de Salto, Carlos Albizu, electo en su momento bajo el lema Coalición Republicana, perteneciente él al Partido Nacional, por entender que estos acuerdos, cuando se buscan, se deben canalizar en negociaciones con las otras fuerzas políticas y no con sectores.
Claramente lo que hay es una inconducta, nadie puede decir acá no hay una inconducta. Este tema se votó en un plenario departamental por 64 votos a favor, una abstención y un voto negativo. O sea, no es que es una mayoría ajustada, es una mayoría muy amplia que claramente mandataba a los ediles departamentales y que debieron haber cumplido. El no cumplimiento debería llevar una sanción, pero no lo va a laudar nunca el presidente del Frente Amplio. Como todas las cosas que son de conducta política o de indisciplina, lo trata el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y lo resuelve en plenario nacional con una muy amplia mayoría, con 2/3 de los votos del plenario. O sea que ese va a ser el trámite que vamos a llevar adelante y lo vamos a hacer con paciencia y también conversando, porque conviene siempre recomponer a la fuerza política. La unidad es una cosa muy costosa de crear y muy fácil de dañar. O sea que todo lo que el presidente del Frente Amplio esté en condiciones de hacer para favorecer el clima de convivencia en Salto, lo va a hacer. ¿Qué pasó? ¿Cómo fueron esas negociaciones del sector de Lima con Albiz? No tengo ni idea. Lo que sé que debería negociar no con el sector de Lima ni con ningún otro sector, sino con la mesa política del Frente Amplio que hoy la lidera Luis Alonso. Me parece que esa es la manera de trabajar en política. Lo que nosotros estamos juzgando no son las obras que se van a hacer. Estamos juzgando si el accionar de nuestros ediles están de acuerdo a nuestra normativa interna. ¿Quién del Frente Amplio va a estar en desacuerdo con que se hagan obras? Pero si querés una mayoría especial, supongo que tenés que acordar cuáles son las obras. Si las vas a imponer, bueno, eso es muy difícil de hacer, ¿no? Ahora otro asunto. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, fue convocada al Parlamento para que dé explicaciones acerca de la situación del sector Portland de ANCAP y también acerca de los avances en la instalación o la concreción en Paysandú del proyecto vinculado a iCombustibles que lleva adelante o que impulsa la multinacional HIF Global. Cardona aseguró que vienen trabajando en un plan de mejora para poder sacar rédito del negocio. Lo segundo era venir a comunicar y quitar todas las incertidumbres de hoy no estamos planteando ese plan de acción, no está planteado el cierre de ninguna de las plantas. Entonces, saquemos esa duda porque este es uno de los temas que se manejó adentro, seguramente se maneja en prensa y nosotros lo que vinimos a hacer fue una PPT donde estamos diciendo todo lo que trabajamos en este tiempo récord y anunciamos que justamente no hay cierre de ninguna de las plantas. ¿Qué queremos hacer en esto que te decía de metas que nos pusimos a 1 año, a 5 y a 15? Queremos revertir la situación del estado de situación que encontramos en el Portland, que como ustedes saben es de una pérdida de 24 millones de dólares. Nosotros queremos que este plan de acción se trabaje de manera conjunta, hay que cuidar de los trabajadores, hay que pensar al Portland como lo que es una unidad de negocio, tratar de optimizar que tanto la planta de Paysandú pueda trabajar de manera conjunta con la de Minas y se vea como un negocio único, optimizar, estamos viendo los perfiles de los trabajadores que hay, estamos viendo la posibilidad de ver cómo reorganizamos esa realidad. Además, la ministra se refirió a los avances de la empresa que trabaja en el negocio de hidrógeno verde en nuestro país. Se está trabajando como un proyecto nacional, con la seriedad que corresponde, con todos los ministerios que están involucrados trabajando de manera conjunta, con Presidencia de la República que creó este ámbito de trabajo centralizado para que justamente todos tuviéramos la misma información, que la empresa sintiera que está hablando con el gobierno nacional como corresponde, tratar de quitar todos los obstáculos que tengan que ver con temas que puedan obstaculizar la decisión eventual que se dé en algún momento de la inversión. Y estamos trabajando muy mancomunadamente, así que yo creo que dimos avances y en qué estábamos en este momento, pero sobre todo esto de darle la categoría de un proyecto nacional trabajado de manera conjunta por los diferentes ministerios que tocan el área. A un mes de comenzar el nuevo plan de fiscalización del estacionamiento irregular en veredas, la Intendencia de Montevideo aplicó 470 multas. La multa es de 3 unidades reajustables y se aplica en casos en que se estacionen en veredas de menos de 5 metros de ancho.
Desde el 17 de noviembre fiscalizando, a un mes del comienzo de ese proceso tenemos en el entorno de 470 multas colocadas y nuestra intención siempre fue desplegar operativos pequeños, aislados, pero constantes. Entonces nosotros estamos, a medida que va pasando los días, vamos diseñando operativos en distintos barrios. Hemos ido a todos los barrios, buena parte de los barrios de Montevideo, Pocito, Punta Carretas, La Blanqueada, Belvedere, El Cerro, La Teja, Capurro. Estamos recorriendo el departamento y bueno, la evaluación es que uno nota un mayor respeto del tema estacionamiento en veredas, pero queda un poquito más, yo creo que la vecina, el vecino ya evidencia que en su cuadra está ocurriendo, no solamente que se le deja algo que se le deja a las avenidas principales y a los bulevares, sino que son a las calles del barrio que ya está llegando esa fiscalización. Lo que nosotros queríamos lograr, que era un corredor de al menos 2 metros de ancho para la circulación peatonal, es algo que está empezando a calar en la población y que la gente se está empezando a acostumbrar a implementarlo. Veredas menores a 5 metros no se puede estacionar arriba de la vereda, no importa de qué manera se ubica el auto. En veredas que son mayores a 5 metros lo que se plantea es que el estacionamiento es posible, o sea, no se multa, en esta ocasión no se multa, siempre y cuando se dejen 2 metros contra la línea propiedad de la casa para la circulación peatonal, que es lo que realmente nos importa. Otro asunto, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, dijo que a su criterio es equivocado el planteo del PIT-CNT de impulsar una sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas porque, según entiende Arim, pone al instrumento por encima del objetivo, que es obtener recursos para financiar políticas que combatan la pobreza infantil y adolescente. Aseguró que la inversión para la infancia dispuesta en la recientemente aprobada ley de presupuesto es de 15 a 17 veces mayor que la del gobierno anterior y agregó que hay pocos países en el mundo que apliquen el esquema que plantea la central sindical. Es una forma equivocada de discutir, ubicar al instrumento por encima del objetivo. Y lo voy a plantear de una manera distinta. Todos aquellos que han puesto sobre la mesa esta discusión, que es absolutamente pertinente y válida a escala internacional, es una discusión que se está dando, pero que no se está aplicando. Hay poquitos países, Suiza, España, mucho menor medida Francia, porque graba algunos activos puntualmente, Noruega, o sea, países del mundo desarrollado fundamentalmente, algo Colombia con esquemas distintos, que aplican esquemas de esta naturaleza. O sea, son muy poquitos países los que están haciendo. Pero en primer lugar, el objetivo que plantean quienes impulsaron esta medida es para financiar políticas que tienen que ver con atender la situación de la infancia. Y en eso coincidimos plenamente y creo que es un aporte al debate. Porque es cierto que en Uruguay nos ha costado que muchos de los actores, inclusive que están involucrados en este proceso, hayan priorizado con tanta claridad la infancia y la adolescencia. Y en eso coincidimos plenamente. Hasta el punto que en el presupuesto quinquenal, si uno ve la inversión en infancia, que está colocado en el presupuesto quinquenal, insuficiente, ¿sí? Pero hay una clara priorización. ¿Priorización por qué? Porque de vuelta, si uno compara este presupuesto quinquenal con el anterior, la inversión estrictamente en infancia y adolescencia es en el orden de 15 veces o 17 veces mayor que la que previó el presupuesto anterior. Arim señala que la estrategia de financiamiento de políticas públicas del gobierno está encauzada en el presupuesto quinquenal y los instrumentos que eventualmente surjan del diálogo social de protección y seguridad social. Tenemos que construir políticas que se naturalicen y que sean estables en el tiempo. No nos puede pasar, como ha pasado en la región, que el cambio de signo de gobierno terminen desarticulando políticas o problemas financieros del Estado, termina desarmando algunos arreglos que estaban, entre comillas, colgados con el hambre. Seguimos en tema porque la Intersocial, que nuclea a distintos colectivos, convocó a todas las organizaciones sociales del país a que adhieran a esta campaña para aplicar esta sobretasa al impuesto al patrimonio que impulsa el PIT-CNT. Desde la Intersocial se destacó que 1 de cada 3 niños o niñas uruguayas nacen en hogares pobres, con dificultades para cubrir todas las necesidades vitales durante los primeros años de vida, que son fundamentales, textuales palabras, para asegurar el crecimiento y desarrollo posterior, tanto físico como cognitivo.
Frente a esta realidad, la Intersocial sostuvo que hay una responsabilidad ética, histórica e irrenunciable de toda la sociedad para aportar soluciones, porque es una urgencia combatir la pobreza infantil. Sobre la propuesta impositiva del PIT-CNT, indicaron que, si bien no soluciona el problema de fondo, genera un avance significativo para que desaparezcan estas situaciones de inequidad y desigualdad en la distribución de la riqueza. Otro asunto, el consejero docente de la ANEP, Julián Mazzoni, dijo que las y los docentes esperaban que el actual gobierno hiciera cambios más profundos a la transformación educativa implementada por la administración anterior. También dijo que el presupuesto destinado a la educación fue muy inferior al que se esperaba, pero valoró, cambiando de asunto, como muy positivo que se hayan, digamos, dejado sin efecto las sanciones en su momento aplicadas a docentes con afiliación al sindicato FENAPES. El programa del gobierno hablaba de llegar al 6% del PBI para la educación pública. Eso lo matrizó el proyecto de presupuesto quinquenal de Codicen, pero finalmente lo que nos otorgó el Parlamento a través de la propuesta del Ejecutivo es muy inferior a eso, y esto ha generado dificultades y ha generado en parte importante de los docentes una decepción respecto a esto. Nosotros incluye un acuerdo salarial que lo que va a hacer es mantener el poder adquisitivo hasta el año 27, después se renegociará. Respecto a las modificaciones a la llamada transformación educativa que impulsó el anterior gobierno, Mazzoni opinó que se esperaba más profundidad en las medidas. Creo que se han tomado medidas. Ahora, no tienen la profundidad que nosotros venimos reclamando, que vienen reclamando la Asamblea Técnico Docente, los sindicatos. Queda pendiente y tendrá que resolverse antes de fin de año cómo vamos a hacer con los reglamentos de evaluación, que son un tema crucial. El problema del ausentismo tiene que ver con la inmensa tolerancia que tiene el reglamento de evaluación respecto a las asistencias, las posibilidades de pasar de año sin muchas exigencias. El otro tema que creo que es importante es que se reconstituyó bastante el clima de relacionamiento entre el movimiento sindical y la ANEP. Empezamos con la siguiente información vinculada a especialistas de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República que presentaron este miércoles el denominado Manual de Buenas Prácticas en materia de educación integral de la sexualidad, que se propone como herramienta de consulta para equipos docentes y también para personas con formación técnica y autoridades educativas. La publicación reúne las 10 experiencias ganadoras del concurso de buenas prácticas del programa de género, sexualidad y salud reproductiva de la UDELAR. Sin duda la educación sexual integral tiene es la estrategia Princeps, es la estrategia fundamental para la prevención de estas situaciones. Esto hay evidencias, pero a nivel internacional, en distintos contextos culturales, sociales, de la relevancia que tiene la educación sexual integral para la prevención de la violencia sexual, para que niñas, niños y adolescentes tengan mejores herramientas emocionales, cognitivas, de conocimiento y también sociales para poder enfrentar situaciones de riesgo en materia de violencia sexual. La importancia también de adultos protectivos que también tengan adecuadas herramientas para acompañar el desarrollo de niñas, niños y adolescentes y sus demandas de conocimiento, de información sobre educación sexual, sobre temas de sexualidad, que también puedan encontrar en los entornos familiares espacios no solamente protectivos, sino con información de calidad. Entonces, realmente la educación sexual integral es un derecho, pero ese derecho hay que concretarlo. Y la Intendencia de Montevideo realizó el sorteo para personas buenas pagadoras correspondiente a 2025. Y bueno, mediante esta iniciativa, 700 personas contribuyentes accederán a una exoneración total por todos los tributos durante el periodo de un año.
Se premiaron 500 cuentas de contribuyentes buenos pagadores de los tributos de contribución inmobiliaria urbana y rural, tasa general y tarifa de saneamiento. Además, se realizó un sorteo adicional para 200 contribuyentes que reciben sus facturas a través de correo electrónico. Las 700 cuentas sorteadas accederán a la exoneración del 100% del pago de esos tributos durante todo el año 2026. Se puede acceder a los resultados del sorteo por la web y redes sociales de la Intendencia. También se enviará una carta a cada domicilio de las y los beneficiarios. La Intendencia recuerda que no será necesario hacer ningún trámite para acceder al beneficio. La exoneración figurará automáticamente en las próximas facturas correspondientes. Se considera buena pagadora la persona que haya abonado en fecha las obligaciones devengadas y exigibles en los 12 meses anteriores al sorteo y que no haya mantenido deudas impagas respecto a estas en el periodo considerado aunque estuviesen convenidas. Para realizar consultas, el contribuyente puede contactarse al WhatsApp 099 019 500. Cambiamos de asunto y reabrimos un tema abordado hace un tiempo muy doloroso. La justicia de Córdoba, esto en la República Argentina, elevó a juicio oral la causa contra el uruguayo Pablo Laurta por el doble femicidio de su expareja y su ex suegra, hecho que ocurrió en octubre y que lo expone a una pena de cadena perpetua. El juicio se realizará a principios de 2026 y un tribunal de jurados populares dará el veredicto. El Ministerio Público y Fiscal de Córdoba informó que el fiscal de instrucción en violencia de género y familiar, Gerardo Reyes, elevó a juicio la causa contra Pablo Laurta, acusado de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género, además de violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad. Los hechos ocurrieron el 11 de octubre en Villa Serrana, cuando Laurta ingresó a la vivienda de su expareja, Luna Giardina, quien vivía con su madre Mariel Zamudio y el hijo de ambos de 5 años. Según afirmó el doble femicida, el 23 de octubre después de ser detenido, su intención era salvar a su hijo de la supuesta violencia que ejercía su madre. La reconstrucción de los hechos indican que Laurta cruzó el río Uruguay desde Salto hacia Entre Ríos en un bote que dejó escondido del lado argentino con la intención de usarlo para regresar. Allí solicitó un servicio de traslado en auto a cuyo chofer, Martín Palacios, asesinó y descuartizó a poco de empezar el viaje, un crimen por el cual también se espera la pronta elevación a juicio oral por parte de la justicia entrerriana. Con el auto de su primera víctima se dirigió a Villa Serrana, hizo vigilancia de la casa de su expareja hasta que decidió ingresar y asesinar a Luna y Mariel de varios disparos. Si bien emprendió la huida con su hijo, finalmente fue detenido y desde entonces permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje en un pabellón de máxima seguridad. El juicio contra el fundador de Varones Unidos no tiene fecha formal de inicio, pero será a principios de 2026 y la pena que enfrenta es de cadena perpetua, pudiendo recién a los 35 años de cárcel efectiva solicitar algún tipo de beneficio. La Comisión de Constitución y Justicia del Senado brasileño aprobó por 17 votos contra 7 el proyecto de ley que llegó desde la Cámara de Diputados que, atenúa las penas que han caído sobre Jair Bolsonaro y sus secuaces en el ataque a la institucionalidad brasileña. Esto ahora deberá ser refrendado por el Pleno y en el caso de que así ocurra, se generaría una situación en la cual el presidente brasileño Lula da Silva podría vetar esta aprobación por parte del Senado y después también habría otras instancias en las cuales ese veto podría ser revertido. Pero todo hace pensar que estas horas serán claves en el Pleno del Senado brasileño con una discusión que se viene arrastrando desde hace un tiempo y uno de los aspectos que trababa
La aprobación del Senado estaba relacionado con lo que algunos brasileños consideran un caballo de Troya, porque ese proyecto de ley también dejaba afuera a una cantidad de criminales comunes que saldrían a las calles brasileñas. Sin embargo, se colocó una enmienda allí para que la medida alcance solamente a Jair Bolsonaro, a los exministros, a los jefes militares que planearon un golpe de Estado, una asociación para matar a Lula, a Alexandre de Moraes, al vicepresidente Geraldo Alckmin, entre otros, y también aquellos que participaron en la asonada de Brasilia en enero del 2023. Jair Bolsonaro, de 70 años, fue condenado en septiembre junto a varios altos cargos de su gobierno y jefes militares a 27 años de cárcel por intentar impedir en 2022 la asunción del presidente Lula da Silva y liderar una intentona golpista. Bajo las reglas actuales, la justicia estima que su tiempo efectivo de prisión será de unos 8 años, pero la iniciativa en discusión podría reducirlo a unos 2 años y 4 meses al modificar el tiempo de reclusión para varios delitos, incluido el de golpe de Estado. En un congreso de mayoría conservadora, la bancada bolsonarista ha insistido en otorgar una amnistía al mayor líder ultraderechista y con el receso de fin de año, los aliados del expresidente aceptan la reducción de penas como un primer paso hacia el perdón total. El proyecto fue aprobado la semana pasada por los diputados con 291 votos a favor y 148 en contra durante la madrugada y en una tensa sesión que se vio interrumpida varias veces y terminó en una gresca con la policía legislativa. La mayoría conservadora es menos abrumadora en el Senado, donde varios parlamentarios han avisado que modificarán o rechazarán el texto aprobado por los diputados cuando sea examinado este miércoles en comisión, ya que en su versión actual el proyecto es un caballo de Troya que también reduce drásticamente las penas de delincuentes comunes, advirtió el senador Alessandro Vieira, integrante de uno de los partidos de centro que controlan el Senado. La aplicación del proyecto de ley daría además libertad condicional a más de un centenar de bolsonaristas presos por la asonada del 8 de enero del 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que su país va a lograr los objetivos territoriales que se ha planteado en Ucrania en el marco de una conferencia que dio ante el Ministerio de Defensa y la mayor parte de los generales y altos oficiales del ejército ruso. Todo esto en un contexto donde volvió a golpear a los países europeos y a destacar las sólidas relaciones que mantiene con Estados Unidos, agradeciendo las intenciones diplomáticas que el gobierno de Donald Trump ha planteado para terminar con la situación en Ucrania. No obstante, dijo que su país es el mejor preparado del mundo desde el punto de vista militar, que ha renovado en un 92% la tecnología de sus Fuerzas Armadas y que antes de fin de año podrían entrar a funcionar en el aparato de la guerra los misiles hipersónicos Oreshnik, que ya dieron que hablar durante la guerra de Ucrania, durante una prueba que se hizo en uno de los ataques. Los objetivos de la operación militar especial se lograrán sin ninguna duda, dijo Vladimir Putin durante una reunión con altos funcionarios del Ministerio de Defensa en Moscú, utilizando una terminología del Kremlin para referirse a la ofensiva lanzada en febrero del 2022 contra Ucrania. Preferimos conseguirlo y eliminar las causas profundas del conflicto por medio de la diplomacia, pero si el país rival y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de manera sustancial, lo haremos por la vía militar, prometió el mandatario ruso al dirigirse a la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa. Saludamos el progreso realizado en el diálogo con la nueva administración estadounidense, lo que lamentablemente no se puede decir sobre los actuales dirigentes de la mayoría de países europeos, añadió Putin, en referencia a la postura que sostiene la Alianza Atlántica. El mandatario afirmó que el escudo nuclear de Rusia es más moderno que el de cualquier potencia nuclear oficial, al situar en el 92% el nivel de modernización de las fuerzas estratégicas del país, y destacó que eso no existe en ningún país nuclear del mundo. En este contexto, mencionó el desarrollo de nuevas armas de ataque, indicando que el misil hipersónico de alcance medio Oreshnik será puesto en servicio de combate a finales de año y recordó las exitosas pruebas del misil de crucero estratégico de alcance ilimitado Burevestnik y del vehículo submarino no tripulado Poseidón como parte de los avances de Rusia. Compartimos información que surgió hace bien poco porque Daniel Mordecki renunció al cargo de director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, AGESIC. Esta renuncia presentada hoy fue confirmada por La Diaria, que hace instantes publicó la información.
La semana pasada se le transmitió a Mordecki la voluntad de que diera un paso al costado, ya que consideran desde Presidencia que el trabajo de Mordecki no ha dado los resultados que se esperaban y que el funcionamiento de la agencia tampoco es el que se buscaba cuando se lo designó. Esta presentación de renuncia ahora está a consideración del presidente de la República, Yamandu Orsi. Bien, y ahora vamos a otro tema. Les contamos que se realizó el lanzamiento de la 13ª edición del Festival Montevideo de las Artes, que se llevará a cabo desde el 3 al 30 de enero en los 8 municipios de Montevideo, con entrada libre en todas las funciones. La directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Débora Kiring, destacó la inclusión en la grilla de espectáculos de danza por primera vez desde que se hace este festival, y también se refirió al rol de las salas públicas, a las que definió como unidades de producción. Este año, por primera vez, en esta edición número 13, se va a incorporar la danza. El festival se extiende durante todo el mes, arranca el 3 de enero en la Sala Verdi con una propuesta infantil que se llama El Truco de Oleg, de la compañía Romanelli, pero estamos hablando de un festival que se extiende, además de todo el mes, en los 8 municipios de Montevideo, con más de 20 obras y unas 80 funciones con entrada gratuita. El calendario ya se puede consultar en la página web de la Intendencia, pero evidentemente cada vecino y vecino que esté viendo la televisión va a tener una propuesta cercana con espectáculos muy diversos, de distintos perfiles. Las obras tanto de teatro y de danza, que como decías es el primer año que se incorporan al festival, se eligen en el marco del programa Fortalecimiento de las Artes, que es un paraguas más amplio, que la Intendencia trabaja junto con la Sociedad Uruguaya de Actores, la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, la FUTI, la Asociación de Danza del Uruguay, y también en otra línea de música, porque hoy estamos hablando de teatro y de danza. Y en ese marco es que se trabaja a lo largo de todo el año con estrenos y propuestas descentralizadas, y este festival que realmente marca la agenda de la ciudad, de hecho, porque uno puede ir caminando por esos días de enero en que la ciudad parece casi que suspendida y llama la atención las cuadras y cuadras de fila de gente esperando para llegar a las salas. Y eso es interesante porque generalmente es la primera experiencia o en una sala o viendo una obra de teatro de muchas personas. Es interesante en la política cultural pensar en las salas comunidades de producción que reciben artistas y le proponen un diferencial para la comunidad, para lo que puedan acceder. Ahí hay una línea interesante a pensar desde la política pública, que cuál es el rol de las salas públicas. Muchas veces tiene que ver con producir espectáculos o mirada que el medio independiente no puede producir. Esto pueden ser o grandes espectáculos o espectáculos muy específicos como la lírica, por ejemplo. Sería muy difícil que el medio independiente pueda producir una ópera. Esto es una mirada interesante a discutir y a intercambiar siempre con el medio y con la ciudadanía. Puerta de salida, vamos a repasar el pronóstico del tiempo. Sí, veremos cómo estará en esta zona del país el tiempo en las próximas 48 horas. Mañana jueves 18 de diciembre estará claro y algo nuboso en la mañana, y en la tarde también claro y algo nuboso con periodos de nuboso. La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima de 32. Para pasado mañana, viernes 19 de diciembre, Inumet prevé para Montevideo y área metropolitana por la mañana cielo claro y algo nuboso con periodos de nuboso, y por la tarde y la noche claro y algo nuboso sin más apuntes que esos. Temperaturas extremas pronosticadas, mínima 18 grados, máxima 31. Ahora sí, nos vamos nosotros, pero ustedes quédense porque ya viene Lado B a la pantalla de TV Ciudad. Mañana habrá más información en la pantalla de TV Ciudad, en las distintas ediciones de MBD Noticias, así que a tenerlo en cuenta. Hasta entonces. Hasta mañana, que pasen bien.